Increíble, pero cierto, amigos. Algo está sucediendo en Venezuela que sacude los cimientos de toda la región. Una conspiración, una operación de Estado o algo mucho más complejo. La tensión en Caracas no da tregua y las calles están en vilo porque en las últimas horas la policía ha detenido a 38 personas, entre ellas 17 extranjeros, todos señalados como piezas claves en un plan para sabotear las elecciones locales que se aproximan. La noticia rompe esquemas y pone en jaque a toda la nación. Aquí les traigo todos los detalles que están haciendo temblar al país y hemos preparado un material muy especial para profundizar en estos hechos. Venezuela en la cuerda floja. La hora crítica y el mundo debe estar atento, muy atento a esto. De esta manera, se ha conocido en las últimas horas que por parte de las autoridades venezolanas que fue develado un complot en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero además en contra de las próximas elecciones que están a realizarse los próximos días. Eh, los informes que llegan desde Caracas dejan claro que estamos en presencia de un complot de proporciones mayores, con actores internos y externos moviendo los hilos en la sombra. La tensión crece y las autoridades han desatado una red de amenazas que podrían desatar un caos sin precedentes en el proceso electoral que se aproxima, con la intención de clara de manipular la voluntad popular y generar un clima de inseguridad total. El gobierno ha lanzado todas las alarmas y por supuesto no es para menos, al menos a menos de una semana de los comicios se han desmantelado planes que involucran explosivos, mafias internacionales y nacionales, fuerzas extranjeras dispuestas a crear un escenario de violencia que paralice el país. La intención sería no solo intimidar, sino también robar la democracia por medio del miedo y la manipulación. En una operación que busca desestabilizar desde adentro, hasta ahora son 38 personas que están tras las rejas vinculadas a esta trama. No se trata de una casualidad. 17 de esos detenidos son extranjeros, individuos que, según las autoridades, habrían ingresado ilegalmente al país para ejecutar acciones de sabotaje y de desorden. La magnitud de la amenaza obliga a cuestionar a quienes están detrás y cuáles son sus verdaderos objetivos en un momento en el que la estabilidad del país estaría en juego. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, fue claro y directo al hablar del complot. Reveló detalles que dejan sin aliento, entre ellos los señalados están figuras de la oposición venezolana como por supuesto María Corina Machado y prófugos como Iván Simonovic. Ambos, según las investigaciones, serían piezas claves en esta estrategia para deslegitimar y desestabilizar el proceso democrático venezolano en lo que parece un intento por derrocar el orden constitucional. Una vez más, la oposición venezolana se juega esta carta de cara a unas elecciones. Entonces, en vez de jugar en el juego democrático, se van por estas aventuras de la violencia y el desconocimiento de las leyes, algo sistemático ya en la oposición venezolana apoyada desde afuera y desde ciertos sectores muy virulentos y que tienen mucho odio por el país caribeño. Pero sigamos con el material, porque Cabello no se quedó en nombres, profundizó a través de los mecanismos que se estaban utilizando, indicando que la existencia de rutas y conexiones con mafias internacionales es real. Mencionó a Enid Kasmi, una ciudadana con doble nacionalidad colombo-libanesa, acusada de ser eh, traficante de sustancias ilícitas con fuertes vínculos en Ecuador. La información revela una trama donde el crimen organizado y la política se entremezclan en una red de intereses transnacionales que buscan controlar y manipular toda la región. Kasmi fue capturada tras un violento enfrentamiento con las fuerzas del orden. Ella intentó sobornar
a los agentes y mostró resistencia portando armas que provenían del gobierno colombiano y con una reservación en un hotel de Caracas pagada desde Estados Unidos. La escena deja claro que estamos en una operación de gran escala con actores y recursos que trascienden fronteras que buscan influir en el destino de Venezuela desde diferentes frentes. El ministro venezolano hizo una pregunta que escapa a lo común. Dijo, ¿quién controla en Ecuador la mafia de las sustancias ilícitas colombiana que opera con respaldo del gobierno? La respuesta, según él, apunta a un eje criminal de alcance internacional donde algunos ciudadanos albaneses estarían detrás de estas actividades ilícitas en complicidad con actores políticos y militares en diferentes países. Este objetivo o este eje delictivo se conecta con sectores en Colombia, Ecuador, Albania y Estados Unidos. Imagínense ustedes esta trama. Evidencia un entramado donde la política y el crimen organizado se entrelazan para crear esta red. Pero sigamos con el resto del material. Los campos de entrenamiento en Ecuador han sido señalados como el centro neurálgico de estas operaciones militares y de tráfico de sustancias ilícitas. Desde allí se planificarían y financiarían las acciones violentas que buscan desestabilizar el territorio venezolano. Según informes confidenciales, la policía ecuatoriana, la relación entre el gobierno del expresidente de Guillermo Lazo y la mafia albanesa no es una mera sospecha, es una realidad que se ha convertido que se ha ido fortaleciendo en el tiempo. El cuñado del expresidente Lazo, Danilo Carrera, está vinculado al empresario Daniel Cherres, quien tiene conexiones directas con organizaciones criminales en los Balcanes. Desde Caracas se afirma que estas relaciones siguen vigentes incluso bajo el actual gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que confirma que Ecuador continúa siendo una plataforma para operaciones ilícitas que afectan directamente la seguridad nacional y, por supuesto, regional. La evidencia muestra cómo estos lazos criminales operan en la sombra, con la complicidad o permisividad de ciertos sectores políticos. Pero la trama no termina aquí, ojo, porque en Ecuador, porque con respecto a Ecuador, Cabello fue tajante al acusar a los exmandatarios colombianos, incluyendo a Álvaro Uribe Vélez, a Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana e Iván Duque de ser jefes de este tráfico de sustancias ilícitas en Colombia. Y además de financiar las maniobras para sabotear las elecciones venezolanas, la relación entre estos exmandatarios y el negocio ilícito se presenta como un elemento clave en la estrategia de desestabilización, con recursos provenientes de estas actividades que financian la violencia y la desinformación. El ministro relacionó las acciones con recursos provenientes de esto, sugiriendo que la campaña de desestabilización está claramente financiada por este dinero. La política del crimen la política y el crimen se funcionan en una red que busca controlar y manipular los procesos democráticos en Venezuela, poniendo en jaque la estabilidad regional. La gravedad del asunto se acentúa al recordar las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió que el tráfico de sustancias ilícitas se ha desplazado hacia Ecuador y expandiendo sus rutas hacia el Pacífico, multiplicando la violencia y las amenazas de seguridad. Todo un desastre total que conecta diversos factores que han estado muy interesados en desestabilizar el gobierno venezolano en los últimos años, porque esto no es nuevo. Pero vamos con la parte final de este material, porque el operativo venezolano ha sido contundente. Hasta ahora son 38 personas las detenidas, ya les dábamos este detalle. Estos arrestados hay ciudadanos de Colombia, de México, de Ucrania y otras nacionalidades, demostrando que la conspiración tiene un alcance global y que la amenaza no distingue fronteras. Las autoridades venezolanas detectaron que algunos ingresaron por vías irregulares, mientras otros llegaron en vuelos comerciales de la manera más normal y desde Colombia, lo que llevó a la suspensión inmediata de todos los vuelos provenientes de este país como medida de precaución en un riesgo inminente.
Una de las estrategias principales para financiar estas operaciones ilícitas es el uso de empresas fachadas. Se ha detectado cargamentos de camarones preñados de otras sustancias que eran transportados en envíos legales, demostrando la sofisticación y la audacia de estos grupos criminales para mover estas sustancias y dinero en medio de un escenario de alta tensión política y social. La información revela un entramado que busca desestabilizar desde diferentes ámbitos o frentes con recursos y conexiones que parecen no tener fin. Esto, amigo mío, está pasando en el aquí y el ahora y las autoridades venezolanas están muy pendientes al respecto de eso. Recordemos que en tan solo días está Venezuela de celebrarse un nuevo proceso electoral en el que se elegirán representantes al legislativo, así como representantes a las gobernaciones. Veremos cómo se va desarrollando esto, lo seguiremos muy de cerca para llevárselos a ustedes. Por lo pronto, yo me despido, mi nombre es Nancy Vargas Pérez, los invito a que nos dejen sus comentarios, a que compartan los contenidos y por supuesto que nos veamos en una próxima oportunidad.